Como siempre, un gusto, un placer saludarles y qué bueno que están en sintonía de este espacio, de esta misión informativa que como cada jueves además siempre les platicamos a ustedes y tenemos la posibilidad de platicar con Ignacio Lagarda, cronista municipal de Hermosillo, sobre temas importantes, sobre temas relevantes de nuestra ciudad y conocer la historia y esos personajes que durante mucho tiempo ya los sentimos como nuestros. Ignacio, qué gusto que nos vas a hablar sobre Saro Restivo, pionero de la comida italiana en nuestra ciudad. ¿A quién no le gusta pues la comida italiana? Muy buenos días. Buenos días, Nidia. Gusto en saludarlos a todos. Bueno, hay personajes, en toda comunidad hay personajes locales y sureños que se ganan el corazón de la sociedad y que pasan a formar parte de la historia. Uh-huh. Este es el caso de este señor Saro Restivo, que fue un italiano, un joven italiano, que llegó a Hermosillo a finales de los años 60. Él era napolitano y allá se dedicaba era mecánico de aviones de la Fuerza Aérea Italiana. Él, como dice él, se dedicaba al trabajo rudo, los fierros, pero estando por allá vio una mexicana hermosillense que andaba de paseo, se enamoró de ella y ella de él, y se vino tras el amor de su vida. Entonces llegó a Hermosillo a finales de los 60 y no hubo más trabajo para él que trabajar en el mundo de los fierros. Su primer empleo fue en la llantera Euskadi, que estaba ahí por la calle Veracruz y Reyes, una esquina de esas, y ahí trabajó, se casó con esta muchacha y ya estando viviendo en Hermosillo empezó a extrañar la comida de su país. En este caso eran las pizzas, como los mexicanos extrañamos los tacos. Y él era napolitano, donde nació la pizza, pero él no tenía la más remota idea cómo hacer una pizza. Entonces mandó una carta al periódico de Nápoles, imagínense aquellos años, una carta, cuánto tiempo llegó, pidiéndole que publicaran su carta para que alguien le enseñara cómo hacer una pizza. Y le llegaron 3 cartas desde allá, 3 formas de hacer la pizza napolitana. Y ahí practicó y aprendió. Era para consumo personal, pero después él quiso compartir esa comida con los hermosillenses. En esos años Hermosillo y México estábamos cerrados al mundo. No había en Hermosillo una comida que no fuera sonorense. Nada, ni siquiera norteamericana, ni siquiera de cualquier otro país. Entonces todo era sonorense y él puso una primera pizzería que le llamó Pizzería Napolitana, cuando decidió compartir esa comida. Estaba por la calle Pino Suárez, casi llegando al Boulevard Rodríguez. Y después, él y su esposa abrieron la pizzería que está frente al Auditorio Cívico del Estado. Estoy seguro que muchos hermosillenses de esta generación piensan que ese lugar está cerrado. Yo comí hace como 2, 3 años ahí, o sea, no voy seguido, pero sí me tocó riquísimo, Y era riquísimo. una pizzería clásica italiana, Ajá. de pastas también, que le agregó, y los estudiantes, los jóvenes de la época, pues íbamos a comer a esa esquina que no tiene estacionamiento, que no hay forma de acercarse. Ahora, y antes era un lugar cómodo, ahí se tomaba vino con esas pizzas, y después el matrimonio fracasó, tuvieron un hijo, se separaron, y él puso su pizzería por la calle Pino Suárez, y sufragio efectivo. Ahí seguíamos en una casa antigua los estudiantes, los jóvenes estudiantes universitarios a comer pizza, con aquel italiano muy agradable, tocaba la guitarra, era simpático, se metía con los comensales, muy agradable. Después cambió su pizzería por la calle Rosales, junto a la Sociedad Sonorense de Historia, la casa antigua esa que está ahí, Rosales de las Calles, y ahí puso su pizzería. Saro, la pizzería se llamaba Saro, y ahí trabajó por muchos años, hasta que un día desapareció de Hermosillo Saro Restivo. Se había ido a Bahía Quino a vivir, a trabajar allá, porque se había hecho pareja con una norteamericana, puso su restaurante Saro, pizzas y pastas, y puso un hotel, un cuartito, hasta que terminó siendo un hotelito. Pasó muchísimos años en Bahía Quino, y allá se convirtió también en la figura
típica del italiano parlanchín, simpático y agradable. Después, muchos años, se enviudó de la norteamericana, y hace unos 4 años, poquito después o antes de la pandemia, se instaló aquí con su pizzas en una casita ahí en las Quintas. Ya un hombre mayor de edad. Todos los que fuimos de esa generación, jóvenes, de las pizzas, del Saro, de las pastas, del vino, de la borrachera después de que cerraba el local, muchos nos quedábamos ahí con él. Era un bohemio de primera y pues muy querido por la sociedad hermosillense, salía mucho en los periódicos, en la televisión, los medios lo adoraban, y ese fue ese muchacho italiano que vino a casarse, como dice la telenovela. Como lo voy a decir. Y sí, ¿eh? Y varias veces. Sí, el querido Saro. Y todavía cuando estaba aquí en las Quintas, hace 4 o 5 años, ahí pues cantaba, era un ancianito, ahí hacía sus pizzas en el horno de la estufa, y era muy querido. Oye, Ignacio, y entonces la que está enfrente del auditorio cívico, ¿ya no es de él? ¿Pertenece entonces a otra persona? No es de él ni de su esposa, lo vendieron. Hace mucho, local, ¿no? Sigue siendo idéntico el local. Sí. Y las pizzas que están de moda ahora, que son artesanales, esas siempre fueron artesanales. Cuando uno vaya hay que tener paciencia, porque la pizza que uno pide se la preparan a mano ahí, tarda mucho, hay que tomarse unos vasitos de vino mientras llega. Y las familias, cuando yo voy, yo llevé a mis hijas, las familias son las mismas familias que comían antes ahí, ahora son abuelos, llevan a sus hijos y llevan a sus nietos. Es la pizzería más antigua, tradicional y artesanal que hay en nuestra ciudad, la primera en Sonora. Y sigue siendo un lugar donde los antiguos hermosillenses, que ya somos abuelos, pues vamos ahí a remembrar la época de las pizzas originales de Saro Restivo. Ok, Saro Restivo, que pues vino a traer las pizzas a Hermosillo, acaba de fallecer el 20 de septiembre, 87 años. ¿Sus restos van a descansar aquí en Hermosillo, acá en Sonora, Ignacio? Ya él llegó aquí, ya nunca, él es mexicano, mexicano, se hizo sonorense, se hizo hermosillense, y no queremos que sus restos se los lleven a Italia, porque él nos pertenece, es parte de la historia de Hermosillo, queda registrado para el cronista como un personaje hermosillense, como hay otros de ese tipo, pero creo que Saro fue el más querido, ha sido el más querido de todos por su estilo de ser. Dolió mucho, estremeció a la sociedad hermosillense su fallecimiento. Los jóvenes de la época aquella universitaria de los años 70, todavía de los 80, pues todavía estamos tristes. Bueno, pero qué importante entonces tener ese recuerdo y tener esas imágenes y tener pues esas anécdotas, ¿no? Ignacio, que como mucha gente nos compartes, y pues bueno, todo un personaje de aquí de nuestra localidad. Saro Restivo, pues a los 87 años. ¿De qué falleció, Ignacio? Nadie ha dicho. No se ha dicho. De un infarto, porque se veía absolutamente saludable. Siempre fue un hombre muy saludable. Yo le voy a rendir un homenaje estos días yendo a comer a esa pizzería original que todavía existe para recordarlo. Ajá, qué bueno, pues vamos a unirnos, Ignacio, y también andaremos comiendo pizza y recordando al buen Saro Restivo. Bueno, Ignacio, pues muchísimas gracias por estas anécdotas y por platicar con nuestra audiencia sobre este personaje pionero de la comida italiana aquí en nuestra ciudad. Cuando tú nos decías no había otra comida que no fuese la sonorense, él vino e hizo algo diferente. Así es. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Un saludo. Ignacio Lagarda, cronista municipal de Hermosillo. Sí, todo un personaje, ¿cómo no? Saro Restivo, pionero de la comida italiana, falleció el 20 de septiembre a la edad de 87 años aquí en nuestra ciudad. Muy conocido por la gente. También de los favoritos, como dice Ignacio, de los medios, muy simpático, pues, es decir, muy tratable, muy dicharachero también,
y se hizo sonorense, se hizo mexicano. Ahí está. Usted si tiene algún recuerdo de él, compártalo por favor a nuestro WhatsApp 6628-47-2364. ¿Usted ha ido a comer a esas pizzerías en las distintas ubicaciones que tuvo a lo largo de su vida Saro Restivo acá en la ciudad? También compártanos por favor esas anécdotas.